Bienvenidos a Café Sin Pánico, el espacio donde se entiende y vive la cultura popular a través del cine, televisión e historia. Iniciamos. Café Sin Pánico, un espacio de historia, cultura popular y donde te retamos a encontrar el dragón en nuestro garage. Desde RU en la Universidad Autónoma de Chihuahua, como resultado de nuestra investigación, el 42% de la población con acceso a Internet encontrará nuestros contenidos ofensivos, debido a que damos una real duda sobre la existencia de certezas universales. Les recomendamos discreción, amplio criterio al escucharnos. Le damos la bienvenida a Vladimir Armendáriz. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes, amigos de Radio Universidad y Café Sin Pánico. Recuerden que pueden seguirme en Twitter como @Vladimirosaurio. Y Eduardo Limas no se encuentra con nosotros hoy. Le enviamos un saludo en su reunión de shangólogos, un lugar donde decidirán si nuestro compañero será un gran máster shangólogo, grado 42, y usted puede encontrarlo en Twitter como @unlalolimas. Y el día de hoy nos acompaña en nuestra cabina Paola Chaparro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, de todo. Muchas gracias por estar aquí con ustedes, por la invitación. Gracias, Braulio. Gracias, Vladimir. Hola, Paola. Pues bienvenida a este espacio donde te retamos a la idea de saberlo todo, pero nadie sabemos nada. Y el problema es de que nosotros tenemos una opinión altamente educada sobre casi todo. Y bienvenida a este programa. Yo soy Braulio Cañas y me encuentran en Twitter como @BraulioC. Y en este espacio estamos inaugurando el Twitter de Café Sin Pánico. Nos pueden encontrar como @Café Sin Pánico en nuestra red social en Twitter. Y el día de hoy, en esta edición, hablaremos sobre el triste fallecimiento de José Luis Cuevas, los nuevos descubrimientos del Templo Mayor en la CDMX o la Ciudad de México. Y nuestra querida invitada nos hablará sobre viajes a través del mundo y cómo llegar al otro lado del planeta desde el desierto. También en nuestra sección de Historia con H muda, Vladimir nos hablará de las autoviudas, pequeñas secciones de la historia de México que lo retan a entender la historia del libro de texto de primaria que leyó cuando usted era un niño. En nuestra primera sección les informamos que José Luis Cuevas falleció el pasado 3 de julio. José Luis Cuevas fue un excelente artista mexicano que, según la crítica Teresa del Conde, lo catalogaba en este ambiente, en este grupo, como la ruptura artística. Las personas como José Luis Cuevas estaban en este grupo de artistas de la ruptura y se caracterizaban por hacer un quiebre o apartarse de las tendencias del muralismo mexicano. Como muchas personas en nuestra audiencia saben, este muralismo principalmente representado por Diego Rivera, Siqueiros, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Ese apartamiento que representaba la obra de Cuevas de este muralismo también era una crítica a los artistas que habían puesto, según ellos, habían puesto su obra al servicio del nacionalismo mexicano. Decía Cuevas que no era posible que se estuviera educando al pueblo sobre valores que no precisamente funcionaban para el juego, para el arte, ni para la educación, ni para el pueblo mexicano. Si quiere identificar usted mejor a José Luis Cuevas, puede acordarse de las estatuas que estaban en el centro de la ciudad de Chihuahua en el 2013, en junio del 2013. Y había una estatua enorme a la entrada de la presidencia municipal. El título era La Giganta. Esta gigante era parte de una exposición que se trajo en esa administración en el 2013, administración municipal, donde en el centro histórico, no histérico, También, aunque con sí, con el calor de hoy yo creo que la histeria popular sobrepasa la historia de Chihuahua, pero había 9 piezas de José Luis Cuevas, enormes, preciosas, y todas, de hecho, se hicieron ofertas por ellas para engalanar la ciudad de Chihuahua. Desgraciadamente, la Giganta, que en lo particular es una de mis preferidas, por eso hablo tanto de ella, engalana ahorita un callejón de la ciudad de Guanajuato, enseguida del Teatro Juárez. Y desgraciadamente nosotros no nos quedamos con la Giganta, pero nos quedamos con un Pancho Villa a caballo de más de 10 metros en la ciudad de Parral. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo ven el escenario del arte en México sin José Luis Cuevas? Paola. Es una pérdida invaluable, ¿no? Definitivamente José Luis Cuevas, como ya lo mencionabas,
es esa ruptura en el muralismo mexicano y que precisamente también se ancla un poco a lo que vamos a hablar más adelante con respecto a ese espíritu nómade, ¿no? Que desde mi perspectiva es súper interesante tenerlo, y en este caso José Luis Cuevas va a ser como una de las expresiones de ese nomadismo o de ese tratar de acudir también a lugares representativos del humano en un sentido muchísimo más amplio, ¿no? Y vincularlos al arte, y también no dejar que determinadas formas de vernos a nosotros mismos en tanto humanos queden por fuera de esto. Entonces, en ese sentido, creo que la ruptura que José Luis Cuevas hace con el muralismo mexicano va a ser o va a estar encaminada un poco a ese ámbito, ¿no? También hacer, como tú también lo mencionabas, esa crítica de una conformación o construcción identitaria desde un nacionalismo mexicano muy muy limitado hasta cierto punto, ¿no? No sé si me puedo atrever a decir eso un poco, pero digamos, fue el gesto que hace Cuevas. Al final se termina reconciliando un poco con una mexicanidad, pero sí una mexicanidad ya pasada por su ojo crítico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una gran pérdida y por lo tanto nos deja un enorme legado. Así es. Otra de las obras con la cual lo pueden identificar es la de Figura Obscena. Era una figura que es una figura humanoide que es enorme también, de aproximadamente 3 metros cúbicos, y está en una posición donde lo primero que tú ves al entrar a cualquier sala de exhibición de alguna manera mágica es el ano de esa figura humanoide. Entonces era a mediados del siglo XX, bueno, la segunda mitad del siglo XX, esta escultura con una belleza, calidad en bronce, una bella calidad en bronce. José Luis Cuevas era como darle una cachetada al escenario de la culturalité mexicana en la Ciudad de México. ¿Cómo ves esto, Vladimir? Bueno, yo guardo una relación de amor-odio con la figura de José Luis Cuevas. Odio porque su pose de rockstar, artista plástico, me repateaba así vilmente, pero su genialidad artística pues es innegable, y sobre todo la crítica. Cuando leí la cortina de nopal, jamás me imaginé que alguien de 19 años pudiera escribir algo tan increíblemente irónico y certero para criticar tan duramente a lo que estaba en boga, ¿no? El nacionalismo mexicano, criticar esta obsesión de los gobiernos después de la revolución por querer gobernar absolutamente todos y cada una de las actividades sociales, económicas, políticas, culturales y casi interpersonales de los ciudadanos mexicanos. Entonces, Cuevas critica que si bien Rivera quería exaltar a esta figura del mexicano, inclusive hasta físicamente, ¿no? Corpulenta y toda la cosa, pues las mamás lo que adoraban en sus casas eran los calendarios con imágenes de Jorge Negrete, de Pedro Infante, o sea, lo que es realmente la cultura popular, algo que se negaban a ver los grandes artistas mexicanos. Y aparte porque, bueno, como un poco estudioso del fenómeno del nacionalismo en México, pues me parece genial que José Luis Cuevas haga una crítica desde el ámbito de la cultura hacia estas expresiones artísticas sometidas completamente al gobierno, y que, bueno, terminó así por definirlo como un rebelde de la cultura. Así es. Hay que recordar que en la segunda parte del siglo XX, una de las cosas que teníamos mucho en México y muy probablemente alrededor del mundo era una cultura editorial mucho más prolífera, ¿no? O sea, mucho más, había una producción mucho más amplia, y las personas que se atrevían a escribir y plasmar su opinión y buscar editores que los pusieran en un libro era mucho más amplia, ¿no? Y ahí es cuando tenemos esta idea de Cuevas, de la cortina del nopal, y como mayor referencia, ¿no? Así como este reto editorial de la segunda parte del siglo XX. Hay otro libro que me gustaría que la comunidad de RU nos comentara en nuestro Twitter de @Café Sin Pánico, que es el libro de un manual del anarquista. Sí, este libro también corresponde a esta época donde jóvenes de no más de 20 años terminaban dando una opinión crítica tan dura, tan certera, que trascendían las barreras del tiempo hasta nuestros días. José Luis Cuevas no era la excepción. Estamos en Café Sin Pánico, donde recordamos el triste y reciente fallecimiento de José Luis Cuevas, aunque en los últimos años es de decirnos que José Luis Cuevas estuvo
en el centro de muchas controversias y rumores, además de problemas legales con su familia. Esperemos que la muerte le haya llegado y en una condición de paz, y que su obra perdure como un gran momento del arte mexicano. En otro orden de ideas, en la Ciudad de México, la excavación permanente del Templo Mayor, arqueólogos de Lina dieron a conocer un nuevo Zompantli. Según sus mediciones, posiblemente es el Zompantli más grande que hemos visto en Mesoamérica, de aproximadamente 34 metros. Nada más como referencia de Café sin Pánico, un Zompantli es un altar usualmente adornados con cráneos tallados de piedra, pero es muy normal encontrar esos Zompantlis hechos con cráneos humanos reales, apilados unos contra otros, para hacer una plataforma, un pequeño y en este caso un gran altar donde se exhibían los restos humanos de las personas que eran sacrificadas para los dioses después de la batalla. Las excavaciones, esta etapa de excavación del Templo Mayor empezó en febrero de este año, del 2017, y finalizó en junio con estos descubrimientos como el Zompantli, aparte de otras etapas de la construcción del Templo Mayor. Pero también hay que resaltar que en este Zompantli encontraron restos de hombres y mujeres, y además de niños. Una cosa que se ha negado a través de la historia mexicana, la historia precolombina de México, es de que los sacrificios humanos abarcaban personas que no precisamente estaban en la batalla, como mujeres y niños, ¿no? Y tenemos esta idea como las películas de Capulina, donde las batallas eran algo caricaturescas, se capturaban gentes y se sacrificaban como un tipo de acto pactado. La excavación hasta este momento nos muestra mucha información, y es necesario decirle a nuestra audiencia que las culturas precolombinas no necesariamente eran tan pacíficas y llenas de adoración a los elementos naturales. La violencia era un signo bastante claro con el cual mostraban su fuerza y dominación ante otros grupos. Entonces, para el año 1500, cuando se estaba terminando la Catedral de Florencia, en México se acababa de terminar la construcción en el Templo Mayor de un Zompantli de aproximadamente 34 metros, con los cráneos de hombres, mujeres y niños, con los cuales se mostraba el poderío de los nahuas. Ahora bien, Vladimir, ¿cómo ves que tú consideras necesario que debemos de canalizar esta interpretación profesional de la historia precolombina al público en general, o seguimos acallados, o seguimos interpretándola a través de películas de Viruta y Capulina o de caricaturas mal producidas como las de La Llorona? ¿Cómo ven ustedes? O dejar que los adoradores de Pachamama sigan insistiendo en que las culturas precolombinas vivían en paz con la naturaleza y entre ellas. Pues no, deberíamos de educar a las personas y entender que los procesos históricos son complejos, no hay héroes, no hay villanos, y carecen de estas entidades completamente pacíficas y en conexión con el mundo y los demás pueblos. Y hablando de cuestiones de la interpretación, para rescatar un poco de nuestra sección sobre memes académicos y tweets graciosos, que hemos tenido a grandes instituciones comentadas en esta sección, el Colegio de México, hemos tenido a Héctor Aguilar Camín, pero en esta ocasión quiero rescatar la muy profunda y desquiciante interpretación que hizo de este Zompantli, de este descubrimiento, un tal Gabriel Cuadri, que para los que no sepan qué es un Cuadri, pues fue el títere que compró el Baster Gordillo cuando no encontraba a quién poner de candidato en su nuevo partido, en aquel entonces Nueva Alianza. Y ahí está el señor Cuadri haciendo interpretaciones. Como mayor referencia era el que manejaba una combi en las elecciones del 2005, ¿verdad? Que se parecía al Wiri Wiri. Y se parecía al Wiri Wiri. Sí, y que rifaron las combis al final de las elecciones, porque no eran una, eran tres. Eran 3 combis. Sí, y también descubrieron que de hecho no viajaba en combi, viajaba en un vehículo muy bonito, BMW, creo, y ya cuando iba a llegar al evento se cambiaba hacia la combi. No es cierto, nos engañó Cuadri con las combis. Sí, no era el nombre combi como nos quería hacer saber sus spots.
Pero bueno, sobre este descubrimiento arqueológico, Gabriel Cuadri dijo textualmente: el aterrador zompantli azteca encontrado nos recuerda posibles raíces ancestrales de la sanguinaria narcoviolencia mexicana. Señor Gabriel Cuadri, Notable. no sé, dedíquese a hacer lo que mejor hace. Según él es académico, no sé en qué academia da clases, no sé en qué área del conocimiento humano desarrolla el señor Gabriel Cuadri. Definitivamente no lo hagan la historia, no lo requieren. Los señores arqueólogos lo hacen bastante bien. Por favor, limite su Twitter. Sí, realmente hemos visto en esta sección que Twitter se ha convertido en una ventana muy buena de viejos académicos en nuevas tecnologías. ¿Cómo ves esto, Paola? Pues, ¿qué te puedo yo decir con lo que acaban de comentar? Entre otras cosas, me parece notable, sí, es una ventana que te da para todo, y hemos visto en el último tiempo una serie de sandeces que se pueden decir de manera pública sin tampoco tener como ni mucho filtro ni tampoco mucha sanción, ¿no? Ajá. Salvo en este sentido burlarnos un poquito, ¿por qué no? Así es, bueno, la opinión de Gabriel Cuadri a través de su Twitter, que si quieren seguirlo, no sé para qué, pero les decimos que su Twitter es @g_, o sea, ya ahí empezamos mal en un Twitter, @g_cuadri con Q, o sea, QUADRI. Y pueden ser testigos de las siguientes opiniones de Cuadri sobre áreas de las cuales no conoce nada ni tampoco tiene una opinión ni siquiera educada al respecto. Estamos en Café Sin Pánico conversando sobre los nuevos descubrimientos en las excavaciones del Templo Mayor en la CDMX o la Ciudad de México. Y desde aquí le mandamos un saludo porque hablando de cosas viejas y de huesos descubiertos, les recordamos que Eduardo Lima, nuestro querido compañero en los micrófonos, es ante la UASH representante del Consejo de Paleontología de Chihuahua. Eduardo Limas tiene una buena participación en este consejo de paleontología y si tienen comentarios al respecto los puede canalizar con los arqueólogos de confianza del INAH y su Twitter es @unlalolimas. En nuestra sección de Historia con H muda nos acompaña Vladimir, mejor apodado el crack de la ronda de penales en Café Sin Pánico, recientemente derrotado por nuestro fan del Cruz Azul, Eduardo Limas, pero nos va a dar los indicios de un viaje por el tiempo más allá de lo evidente. Vladimir. Sí, creo que voy a retirar invicto de esa copa. Pero bueno, esta tarde vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Yo que soy fan de los periódicos de Nota Roja, no sé ustedes, me encanta ver así las portadas con frases ingeniosas refiriéndose a hechos sanguinarios y horribles. Así es, les recordamos a nuestra audiencia que el Heraldo de la Tarde era, yo creo que el campeón de los malos titulares respecto a la Nota Roja, con frases muy célebres como lo violó su amigo, ¿no? Sí, por no poner dinero para las caguamas o cosas así, ¿no? Que es muy común. Alarma también fue otro de los íconos de la Nota Roja. Pero bueno, como historiadores utilizamos muchísimas fuentes de información para tratar de entender el pasado, etcétera, etcétera. Y una de las cosas más divertidas que me he topado en mi labor como interesado en la historia ha sido cómo los historiadores analizan la Nota Roja. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue el de las denominadas autoviudas. Para empezar, el término legal para esto era el de uxoricidas, que no es más que el asesinato de un esposo por parte de su esposa o por parte de parejas. El término autoviuda se genera a partir de la prensa, precisamente a partir de la prensa de Nota Roja es la que determina que autoviudas es la manera populacha de nombrarlas para que vendan buenos periódicos. Estos casos que vamos a revisar se generaron entre 1923 y 1929. No tienen conexión entre ellos, es decir, no se trata de un asesino serial o algo por el estilo, pero sí tienen particularidades que los hacen únicos. Por ejemplo, estas autoviudas fueron juzgadas en juzgados populares, los cuales instauró Carranza en 1919 y terminan hasta el 29, 10 años después, que es así como lo vemos en las series gabachas, ¿no? Es 12 personas insaculadas y que el único requisito que deberían de tener es saber leer, escribir y tener pene. O sea, tenían que ser hombres. Ajá, sí. Mujeres con pene no existían en ese tiempo. No, creo que no. Ok.
No sé, habría que investigarlo, pero creo que no. Saber leer, escribir y nada, con eso era suficiente para formar parte de un juzgado y determinar si alguien que asesinó a su esposo es inocente o es culpable. Y bueno, algunos de estos casos, la mayoría de estos casos fueron defendidos por un grupo de abogados que también tenían ciertas particularidades. Previamente habían sido porfiristas y después fueron huertistas. Habían sido parte del gabinete de Victoriano Huerta, este personaje funesto de la historia mexicana. Dos de los más representantes es Querido Moeno y el otro es José María Lozano. La particularidad de Querido Moeno es que él era antirrevolucionario, entonces defendía este tipo de casos porque estaba convencido de que el régimen revolucionario estaba mal y él lo iba a combatir a partir de descalificar y de dejar en evidencia a sus fiscales en este tipo de juicios. Okay. Bueno, entonces, estas uxoricidas o autoviudas, vamos a relatar algunos de los casos. Uno de los casos es el de Carlota Beck, de 14 años, que fue violada entre 1913 y 1915 por un soldado de una de las tantas facciones que entraron en la Ciudad de México durante la Revolución. Posteriormente se enamora, curiosamente, de un soldado de nombre Alfonso y se van a vivir juntos. La madre los separa, pues pretendía casar a la joven con alguien que tuviera una buena posición económica, pero no funciona. Carlota y Alfonso se reconcilian más tarde, comparten casa con la hermana de Carlota, que dicen las notas era de costumbres sospechosas. Alfonso pierde el trabajo, es rechazado por Carlota, consigue un trabajo de policía, pero el sueldo sigue siendo insuficiente para doña Carlota. Así que durante la fiesta del Año Nuevo de 1919, cuando Carlota coqueteaba con alguien más, amenazó a Alfonso con abandonarlo para siempre. Sintió que se apoderaba de él una indescriptible furia y desesperado por los celos, sacó la pistola y disparó 2 veces sobre los pies. La mujer murió de balazos en el pecho. Este es el único caso de autoviudo, no autoviuda, pero el jurado terminó por absolverlo al asesino, que en ese momento tenía 18 años, con el argumento de haber matado en defensa de su propio honor. Este argumento es el que va a permanecer entre los abogados defensores durante todos los casos de las demás autoviudas. Por ejemplo, el caso de Magdalena Jurado, que fue acusada de asesinar a su pareja Carlos Félix Díaz en 1920. Él era un joven diplomático que había tenido una carrera militar durante la Revolución y se conocen en Estados Unidos, todo parece ir muy bien. Pero Félix Díaz tenía presiones por un antiguo robo que había cometido durante la Revolución, presiones de la madre, una relación amorosa bastante escabrosa. Total que en la habitación Magdalena intenta disuadir a Carlos para que deje de llevar esta vida un poco ya criminal. Tiene en la cama la pistola, ella lo detiene para impedir que vaya a una reunión de criminales, forcejean, se dispara el arma. Carlos Félix cae herido y dispara el arma que causa una herida en Magdalena, y al administrador del hotel donde se hospedan ingresa a la habitación y descubre que Carlos muere y que ella resulta herida. Bueno, pues dice la nota que para vivir se necesita una ilusión. Yo quiero vivir con alguien, en vida de Carlos viví con Carlos, hoy vivo por mi hija. Fueron las palabras con las que sale absuelta también Magdalena, ahora con el argumento de ser madre y de haber defendido el honor de la familia. Aparte de todos estos casos, el más emblemático es sin duda el de María Teresa Landa. ¿Quién había sido María Teresa Landa? Bueno, ella había sido la primera señorita México en la historia de este país en 1928. Entonces ya había llovido, ¿verdad? Sí, ella tenía 17, 18 años cuando logra ser señorita México y se va a representar el país a Galveston. En Texas, compañeros. Sí, en Galveston, porque hay una Hollywood, tienda en la Ciudad de México que se llama Galveston. No creo que ahí fue, ¿verdad? Se va al concurso internacional Miss Mundo o Miss Universo, no sé cómo le dirían en ese momento. Y ahí llega unos productores hollywoodenses y le ofrecen trabajo como actriz. Pero ella no se va a Hollywood a seguir el sueño de ser actriz porque estaba enamorada del general Moisés Vidal Corro, un general revolucionario que le llevaba 20 años de edad. Se casan de manera secreta, no saben exactamente por qué, pero ella acepta. Posteriormente, en la vida marital de ellos dos, una vida bastante machista, en la que tuvo que sufrir María Teresa Landa, porque
su esposo no la dejaba leer periódicos, Ujú. porque decía que las damas de sociedad, las damas de bien, no podían leer las cosas obscenas que venían en los periódicos, asesinatos y robos, etc. Pero un buen día, el 25 de agosto del 29, se le ocurre leer el periódico a María Teresa Landa, porque había sido dejado en la mesa de su recámara a un lado de una pistola, muy misteriosamente. Resulta que lee en las primeras noticias que una tal María Teresa, también, pero de apellido Herrera, estaba demandando al general Vidal porque lo acusaba de bigamia. Es decir, el general Vidal ya había estado casado y se lo había tenido ocultado a María Teresa Landa. Lo que hace Landa es tomar la pistola y, para desgracia del señor Vidal, si bien no la dejaba leer periódicos, sí le había enseñado cómo disparar. Entonces le descarga 7 tiros en el cuerpo, 10 orificios, no todos tuvieron orificio de salida. Cae muerto el señor general. Y lo más divertido de todo esto, de toda esta historia un poco fúnebre, es que en el juicio se creó una especie de éxtasis público en el que inclusive se locutaba el juicio y se ponían bocinas afuera en las calles para que el público escuchara. En un juicio en el que se acusaba a Teresa Landa de ser de cascos ligeros, por haber paseado en bikini, o cómo se atreve a andar ahí enseñando en bikini en fotografías para poder ser señorita México. Pero después de un alegato de 5 horas de su abogado defensor de decir que salió a defender su honor femenino, María Teresa Landa, a las 2 de la mañana, con un público completamente eufórico que repletaba las calles de Madero en la Ciudad de México, sale absuelta de su crimen de haber sido autoviuda. Oh, interesante. Estamos en Café Sin Pánico hablando de áreas donde tenemos que aceptar que la realidad supera cualquier ficción. Y si usted enseña a manejar un arma a su esposo o a su esposa, tenga por seguridad que lo va a utilizar cuando a él o a ella le convenga. En este caso nada más 7 tiros le pegó. Nada más 7. Lo interesante es de que el revólver solo albergaba 6 balas y tuvo tiempo para cargar una extra bala y pegarle. No es cierto, porque era una Smith & Wesson. Entonces le faltaron 2 tiros más del Smith & Wesson en el cuerpo de su esposo, del general. Estamos en Café Sin Pánico. Le agradecemos a la audiencia por escucharnos el día de hoy. Los invitamos para escuchar la segunda sección de nuestro programa hoy a las 10 de la noche, donde tendrá la oportunidad de escuchar nuestra entrevista con nuestra invitada del día de hoy, Paola Chaparro. Vladimir, Paola, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, y a la audiencia le decimos de que maneje con cuidado, use las direccionales, porque posiblemente usted no se va a salvar de una multa el día de hoy, y si se salva, escuche Café Sin Pánico los viernes a las 3 de la tarde en vivo y a las 10 en nuestra sección de podcast. También nos puede descargar en la sección de podcast de RU. En breve regresamos a Café Sin Pánico. Comuníquese con nosotros al teléfono 439-1842 o no olvide escribirnos a buzonradiouniversidad@watch.mx.